Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, Padre. te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, Señor, porque tu misericordia, dice tu palabra, que son nuevas cada mañana. Hoy disfrutamos de tu misericordia. Porque si no fuera por tu misericordia, ¿qué sería de nosotros? Por eso te damos gracias. Porque al tú vernos en el mundo perdido, esa no era tu voluntad, enviarte a tu Hijo Jesucristo, que Él tomó nuestro lugar, que allí en la cruz derramó su sangre preciosa, precio con el cual Él nos compró. Te damos gracias por la sangre preciosa de Jesús. Y te alabamos porque Jesucristo, después que murió físicamente, fue puesto en una tumba. Pero se cumplió la palabra que él había dicho. Y al tercer día él iba a resucitar. Amén, Señor. Y así sucedió. Resucitó de entre los muertos. Pero juntamente con él, dice tu palabra, que fuimos sepultados y juntamente con él fuimos resucitados. Amén. Para ahora ser de aquel que resucitó a Cristo entre los muertos, que eres tú, nuestro Padre. Gracias, 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 Señor. por todos esos acontecimientos que tú llevaste a cabo y le diste cumplimiento. Gracias, Padre de la Gloria, porque hoy podemos proclamar que por tu misericordia somos tus hijos. Somos parte de la iglesia que es el cuerpo de Jesucristo, que está diseminada en el mundo entero. Gracias te doy, Padre, por este día que tú nos has dado, por el aire que respiramos, el sol que nos alumbra, la lluvia que cae. Gracias por todo, Padre, porque todo procede de ti. Amén. Que te pido es tu gracia para poder ministrar tu palabra y que la misma caiga en buen terreno que son nuestros corazones y que a la misma tú le des el crecimiento para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar hoy, tal vez con la parte final del misterio de iniquidad. Que no es otra cosa que la obra de Satanás oponiéndose, resistiendo al misterio de la piedad. Cuando se lee el Viejo Testamento, como que Satanás no estaba muy activo. Hay poca mención de él. Pero cuando comenzamos a leer el Nuevo Testamento, ahí comenzamos a ver que Satanás está más activo, porque la obra final de Satanás es oponerse a la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es la que está llamada a encarnar el evangelio del reino de los cielos, no una religión, sino el evangelio del reino de Dios. Proclamarlo, pero siempre y cuando que lo estemos viviendo. Esto es bien importante. Y nosotros vimos en la reunión pasada que el misterio de iniquidad se manifiesta por medio de ¿qué? ¿Cuál es la obra que Satanás está llevando a cabo que le ha dado muchos resultados? ¿Ah?
¿En qué consiste el engaño? ¿Qué es lo que él hace para engañar? Está engañando y ese engaño irá en aumento. Es la imitación. Imitando lo verdadero, ¿por qué? Porque el deseo de Satanás desde el principio fue que él quiso ser igual a Dios, tener su trono, y la razón del trono es para que según se adora a Dios, lo adoremos a él también. Como nada de eso le ha dado resultado, pues él resiste la verdad por medio del engaño. Y en el Nuevo Testamento podemos ver desde qué momento Satanás se activa para oponerse a la voluntad de Dios. Y en Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, dice lo siguiente: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando usted pasa al verso 16, después que lee, porque Herodes quería saber dónde era que había nacido el niño para él ir a adorarlo también. Pero en realidad no es Herodes, es Satanás a través de Herodes. ¿Por qué? Porque la intención de Satanás se manifiesta de esta manera, del verso 16 en adelante. Y Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, en otras palabras, Satanás, usando a Herodes, dijo: al matar a los niños de 2 años de nacido, ahí voy a darle muerte al rey de los judíos. Esa fue la intención de él. Pero como Dios es el que marca el curso de la historia, Dios, sabiendo las intenciones del diablo, ya ustedes saben, y nosotros que leemos la Biblia, que después que los magos encontraron al niño, lo adoraron, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Cuando fueron a regresar, Dios le dijo que no regresaran por el mismo camino. Porque ya Dios sabía la intención de Satanás a través de Herodes de matar a los niños. Entonces Dios le ordenó a José y a María que se fueran a Egipto. Y ya sabemos eso muy bien. Pero ahí es cuando Satanás se activa para comenzar a manifestar y llevar a cabo el engaño que se llama el misterio de iniquidad. Y que ese engaño va a ir en aumento. Jesús lo puso en estas palabras: por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad. El amor de muchos se va a enfriar. Y este engaño, este misterio de iniquidad ha sido revelado por Dios, ya no es misterio. Va a terminar, si usted quiere ver el fin
de esta obra satánica, vuelva y repase el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Ahora, cuando del día de Pentecostés en adelante la iglesia es manifestada y comienza a predicar bajo la unción del Espíritu Santo, porque se cumple lo que le dijo Cristo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta tanto sean investidos de poder, para que me sean testigos. Samaria, Judea, Jerusalén y hasta los confines de la tierra. O sea que para vivir y predicar el evangelio del reino de Dios tiene que ser bajo la unción del Espíritu Santo, que es el que da poder para, en medio de la adversidad, de la oposición, es el que le da poder a los creyentes para mantenerse firmes, e inclusive, aunque sus vidas estén en peligro, se sigue confesando que Jesucristo es el Señor. Amén. Y lo que hay es que leer la historia para que veamos cuántos miles de creyentes tuvieron que pagar con su vida por no negar la fe en Jesucristo. Supieron mantenerse firmes, pelearon, como dice Judas, ardientemente por la fe que una vez se les fue dada a los santos. Y cuando la iglesia comenzó no solamente predicando en medio de la oposición, sino que los que se convertían bajo el señorío de Cristo eran familias, hombres y mujeres, que se habían convertido de verdad, que habían recibido el evangelio del reino de Dios y lo demostraron estando comprometidos con la verdad. Porque la etapa que le tocó vivir a ellos no es esta que nos ha tocado vivir a nosotros. Aquí hay libertad de expresión. Alguien puede coger un altoparlante, irse a la plaza y predicar que Satanás es el Dios de este mundo y que a él es que hay que servir, y nadie se va a oponer a eso. La policía no va a venir. Al igual que nosotros, si nos vamos con un altoparlante en la plaza a predicar a Cristo, no se nos puede prohibir. Pero cuando la iglesia comenzó, tuvieron que predicar en contra de la oposición, porque para ese tiempo, cuando se dio el anuncio del nacimiento del rey de los judíos, era Herodes, que gobernaba, el que mandaba en Judea. Pero cuando el pueblo de Dios, para ese tiempo que está bajo el imperio romano, al único que se le podía llamar y servir y reconocerlo era al César. Cuando alguien proclamaba que había otro rey que no era el César, pues su vida estaba en peligro. Y por eso es que muchos murieron cuando fueron tirados a los leones. Muchos fueron quemados
en la plaza pública. Y ese pueblo, desde que nace, aunque se puede ir poco antes de la historia, de Agar con su hijo Ismael, hijo de la carne, ahí comenzamos a ver, o no comenzamos por primera vez, porque la primera vez comenzó en el huerto, cuando Caín mata a su hermano Abel. Luego Abraham tiene al hijo de la esclava, que es según la carne, y cuando nace el hijo de la promesa, ahí comenzó la guerra. Es la que vemos hoy. Y Dios le dijo a Abraham, echa fuera a la esclava, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la promesa. Cuando Hitler, ¿cuál era la intención de Hitler? Había que eliminar de la faz de la tierra a los judíos. Ahí está el holocausto. ¿Cuál es la intención todavía de Satanás? ¿Por qué los terroristas estos de Hamas, o Hamas, no sé cómo se pronuncia esto? Los de Hamas jamás podrán vencer a los judíos. Porque ahí están los árabes, todos están los que están en contra del pueblo de Dios. Por otro lado está Siria, está Irán. ¿Cuál es la consigna de ellos? Todos están en el mismo acuerdo. A los judíos hay que desaparecerlos del planeta Tierra. Amén. Jamás van a entender que para poder eliminar por completo a ese pueblo, tendrían primero que eliminar al Dios de ellos. Y eso es imposible. Y muchos dicen, no, porque es que eso es un castigo que Dios le... Mire, Dios siempre ha disciplinado a su pueblo, porque Dios es el que ama disciplina. Pero un momentito, vamos a tomar la otra parte. La Biblia dice que ellos son amados por Dios por causa de las promesas que Dios le hizo a Abraham y a Jacob y a Isaac. Amén. Amén. Esta es la otra parte. Y eso como que se ignora las promesas de Dios. Y los que prometen mucho pero no cumplen son los políticos. Pero Dios no es así. Dios le prometió a Abraham una descendencia. Se la ratificó a Jacob, a Isaac y a Jacob. Y no entienden muchos que cuando Cristo vino a los judíos, al pueblo, a los suyos, y a los suyos vino, y no les recibieron, le echamos la culpa a los judíos. Pero cuando usted lee el libro de Romanos, vemos que la Biblia dice que Dios le endureció el corazón de ellos para que en ese momento no creyeran, pero es que no dejaron de ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro pueblo que no estaba mencionado en el pacto que Dios le dio a Moisés, el pacto de la ley. Y ese otro pueblo Jesucristo lo mencionó cuando dijo: yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Amén. A ellas me conviene irlas a buscar también. Amén. Y ese Aleluya. otro pueblo somos nosotros, los gentiles. Y la Biblia dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces Dios
se tornará a su pueblo. Y según ha tenido misericordia de nosotros, ahora la misericordia de ellos va a ser sobre ese pueblo. Y van a volver a ver a Cristo personalmente. Le van a preguntar, ¿y esas heridas que tú tienes en tus manos? Amén. Él les va a decir, bueno, en la casa de mis hermanos. Ahí tienen contestación. Hay una profecía en Zacarías que dice Dios que va a enviar espíritu de oración y alabanza en ese pueblo. Pero también debemos pedirla para nosotros, Señor, porque nos hace falta. Digo, yo no sé usted, a mí. Amén, mi amigo. Espíritu de alabanza, de adoración. Porque el tiempo se está acabando. Y cuando la iglesia comienza comenzaron no solamente a predicar, sino a vivir lo que el Señor Jesús le había enseñado. Amén. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, verso 34, si mi mente no me falla, Jesucristo les dijo, si estoy dando mal la escritura, por favor, para corregir aquí mismo, Jesucristo le dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. ¿Por qué ese mandamiento es nuevo? Si ya el primer mandamiento del Decálogo hablaba de que había que amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, ¿por qué ahora dice Cristo que es nuevo? Es nuevo por la sencilla razón de que ahora hay un modelo, y ese modelo a imitar, a seguir es Cristo Jesús. Amén. Porque Él lo dijo, ustedes se van a amar, pero no es como ustedes les dé la gana, No, como ustedes determinen, no, como yo como yo lo digo. los he amado. Y aquí dice, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ese era un amor práctico, cumpliendo lo que Cristo les dijo. No era que el que tenía propiedades se quedaba sin nada, sino que se quedaba con lo necesario. Lo que tenía además, aquí está, para los apóstoles, no para que ellos se enriquecieran, sino que ahí dice que era repartido en aquellos que tenían necesidad. Yo sé que ustedes saben esto, pero esto hay que estarlo repitiendo. Y máxima a los que están oyendo y viendo este video. Amén.
Que eso no se está viviendo hoy. ¿Por qué? Yo sé que cuando yo he mencionado aquí por primera vez que el cristianismo es una subcultura inventada por Satanás, esto como que no es muy fácil de tragar. Pero si creemos lo que está escrito y le oramos a Dios, entonces vamos a entender que el misterio de iniquidad está en acción. Amén. Que Satanás sigue obrando con aquellos que se han dejado y se van a dejar engañar por medio de la imitación. Yo hablo mucho de esto con Elisa. Es que a todos los que se congregan en diferentes lugares no se les puede llamar iglesia. No. ¿Por qué? Porque la Biblia habla que hay una unidad que nosotros debemos estar solícitos en guardar. No inventarla, sino guardarla porque ya Dios nos la dio. Y eso está en Efesios 4. ¿La unidad de qué? Del Espíritu. Espíritu. ¿Cómo es que Satanás va a terminar su obra? Según Apocalipsis 17 y 18, con una falsa unidad, que va a tiempo que ya comenzó, que se le llama ecumenismo, donde ya hay congregaciones que tienen unos eslóganes. Yo me recuerdo uno que una pastora de la discípula dijo: ante la diversidad de ideas, tolerancia. Dile eso a Cristo cuando él predicaba, a ver si él tenía tolerancia con los que estaban en contra de la verdad. Dile eso a los apóstoles cuando comenzaron a predicar, si ellos tenían tolerancia con los que estaban en contra de la voluntad de Dios. O le decían la verdad: o te arrepientes o el diablo te va a llevar. Las enseñanzas de Cristo se han cambiado. Se ha cambiado el llamado al arrepentimiento desde que Constantino, en el año 313, hizo la falsa confesión. Ya no hay que arrepentirse, es asunto de que tú hayas nacido en el planeta Tierra, ya tú perteneces a la religión que él inventó. Por eso se le llama católica, porque es universal. Ahí se dejó de usar la palabra arrepentimiento. Y ahora todo el mundo pues levanta la mano. Y todo se ha cambiado. Pasa al frente, levanta la mano derecha. Confiesa esto. O sea, lo que otro está diciendo tú lo vas a repetir. Y el arrepentimiento viene de la mente y del corazón de cada hombre y de cada mujer que escucha el Evangelio. Amén. Que sabe la necesidad que tiene de Cristo y se arrepiente, viene ante la presencia de Dios, no ante la presencia de ningún hombre. Aleluya. Amén. Y recibe a Cristo. No es que lo acepte, que recibe a Cristo como el Hijo de Dios. Que cree en lo que Él es y en lo que Él hizo. Y hay muchas cosas más que se han convertido en tradición. Y esto Satanás va a terminar con la falsa unidad. El cristianismo con apariencia de piedad, todos siendo uno en esa falsa unidad, para seguir siendo engañados al máximo. Porque Apocalipsis 17 nos presenta hasta donde llegó lo máximo el engaño de Satanás. Que ahí va a ser destruido. Va a ser destruido el sistema religioso y político.
Por eso es que en cada uno de nosotros, si creemos lo que dice la Biblia y la palabra que Dios nos está dando, vamos a examinarnos cada uno de nosotros a ver si en nuestro sistema todavía queda algún rasgo de religión. Amén. Hay que sacarlo, porque la Biblia dice en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y el corazón de cada uno de nosotros es la tierra donde el Señor se ha sembrado como la semilla incorruptible, y ahí no puede haber mezcla. Está prohibido en el viejo pacto sembrar en un terreno dos clases de semillas en el mismo terreno. Eso está prohibido en la sombra. Imagínese ahora en la claridad. Quiere decir que cuando la iglesia comienza, ahí como vivían estos hermanos, a Satanás le era imposible sembrar la cizaña, que es la imitación del trigo, porque se parece. Ahí no pudo. Hasta que se cumple la parábola de Jesucristo, del trigo y la cizaña, que dijo, cuando los hijos del reino durmieron, ya perdieron la visión celestial. Yo lo he dicho muchas veces, y hay que estarlo repitiendo. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, vuelvo a repetir. En el año 313 después de Cristo, cuando Constantino, el emperador romano, hace una profesión de fe y prohibió la persecución a los creyentes, a los que invocaban a Cristo, y le dio la bienvenida. Y ahí se unieron la iglesia con el mundo, y ahí aparece Pérgamo, que quiere decir casamiento. Amén. De ahí en adelante, Satanás ha ganado mucha ventaja. ¿Y cuando Satanás trató de sembrar cizaña que no pudo? En la iglesia primitiva. A mí no me gusta decir primitiva porque la iglesia es una. Pero los primeros años de la iglesia, ¿cuándo? ¿Qué era lo que hacían los discípulos, los verdaderos discípulos? ¿Qué fue lo que hizo José de Arimatea? Que tenía una propiedad, la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles para que esa cantidad de dinero fuera repartida a los necesitados, no para los apóstoles, para los necesitados. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando Satanás, usando a un matrimonio llamado Ananías y Zafira, ¿qué trataron de hacer este matrimonio? Hacer lo mismo que estaban haciendo los verdaderos creyentes. Vendieron una propiedad, sustrajeron parte de ella, y cuando fueron donde Pedro, aquí está lo vendido. Pero los hijos del reino no habían dormido, no estaban dormidos. Pedro estaba bajo la guianza del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les reveló qué era lo que estaba pasando. Amén. Y ahí Satanás no pudo sembrar la cizaña para ser imitador de los verdaderos. Porque Pedro le dice a Ananías, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Si lo que tú vendiste te podía quedar con ellos todo, si era tuyo. Pero aquí vienes a mentir. Esa no fue la cantidad que tú vendiste, en otras palabras. Ahí está la mentira, está la hipocresía, y está tratando de imitar a los verdaderos. ¿Qué le pasó a Ananías? Cuando Pedro le dio la sentencia, cayó muerto. ¿Qué le pasó a la mujer después? Lo mismo. Amén. Y ahí hubo gran temor
el temor de los demás aumentaba porque Dios estaba confirmando por medio de señales y prodigios la palabra que ellos predicaban. La palabra que ellos predicaban. Y nosotros tenemos, yo lo he dicho muchas veces, hay que estarlo repitiendo, porque esto es una realidad, que usted ni yo sabemos cuándo Dios nos va a abrir puertas para que le hablemos. Amén. Tenga cuidado con los sentimientos. No, porque es que la hija mía se congrega en una congregación, vamos a poner Pentecostal MI. Entonces yo creo que porque se congrega ahí es que está bien y no le hablo la verdad. Si usted estudia con cuidado la Biblia, gloria a Dios, usted va a entender lo que dijo el apóstol Pedro en 1 Corintios capítulo 3, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si usted estudia el contexto de Pablo y por qué dijo eso, es porque esta congregación se dividió en grupos. Yo soy de Pedro, el otro, no, yo soy de los de Pablo, yo soy de Cloé, yo soy de Apolo. Amén. ¿Qué le dijo Pablo? Cristo está dividido. O sea, que ellos están poniendo otro fundamento para su vida espiritual. Unos pusieron a Pablo, otros a Pedro, otros a Cloé, otros a Apolo. Esos nombres hoy no existen. Pero ¿cuáles son los nombres que existen hoy? Oye, hermanos, Dios les bendiga. Yo soy de la iglesia Pentecostal MI, Misión Incorporada, o Misión Imposible, no sé cómo es eso. Soy al otro, no, yo soy de las asambleas de Dios. Señor Jesús. No, yo soy metodista. Si Pablo estuviera por ahí, le diría la misma pregunta: ¿está dividido Cristo? Señor. Y ante esta situación, si Dios nos está por su misericordia dando, aunque sea un poquito de luz, alumbrándonos, no solamente para nuestro propio bien, usted tiene que pedirle a Dios: mis sentimientos hay que crucificarlos cuando a mí me toque hablarle a alguien con respeto, con amor, pero mire, trazando bien la palabra de verdad. Amén. Usted sabe que la Biblia, Dios a través de la palabra escrita, nos prohíbe amar al mundo, imitarlo. ¿Dónde estábamos nosotros antes de estar en Cristo? No, en el mundo. En el mundo. Ahora escuche bien. Escuche bien. Cuando usted lee el profeta Daniel y al mismo capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a entender que cuando la Biblia nos habla del mar, nos está hablando en tipo y sombra del mundo. Por eso es que en Apocalipsis 13:1 dice que estaba parado en la orilla del mar y del mar salió que una bestia. Si no hay la correcta interpretación, pues uno piensa, bueno, sería del Atlántico o de qué parte del mar. Ahora, vamos a usar nuestra mente un poco. Nosotros nos paramos en la orilla del mar, no importa en el lugar que estemos del mundo, y vemos cómo las aguas del mar no se mantienen quietas. Están en continuo movimiento
Y hay veces que mientras más profunda, no hay veces, sino que siempre, las olas son más que Más, más fuertes, más grande. más peligrosas. Más peligrosa. Más peligrosa. Y a través de esta tipología Dios nos está hablando de lo que es el mundo. El anticristo no va a salir del medio del mar, de esas aguas que están ahí, sino que es en medio del género humano, del lugar que sea, yo no sé, pero es, ¿por qué? Porque este mundo fuera de Dios está como las olas del mar. Cada día va en turbulencia, la maldad sigue creciendo. Amén. Aquel está amenazando a aquel otro. Esta nación, como dijo Cristo, se va a levantar con otra nación. Van a haber rumores de guerra. No hay tranquilidad. Amén. Se va Aleluya. a multiplicar. Y cuando esto se multiplique, que vea la humanidad, pero ¿quién nos va a salvar de esto? De esta turbulencia que hay en el mundo. No están preocupados aquí en Puerto Rico los políticos. Y la gente dice, ya no se puede caminar por las calles de San Juan. Antes mataban a las 12 de la noche, ahora es a las 10 de la mañana. Hermano, y esto va a ir en aumento, y esto es a nivel mundial. Y en medio de esta turbulencia que va a aparecer en el mundo, ya Putin le está amenazando a Israel. Y eso te está cumpliendo lo que dijo Cristo en Mateo 24. Parte de esa palabra se está cumpliendo. Van a haber guerra, rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero aún no es el fin. ¿Está sucediendo esto o no? Amén. Pero esto va a ir en aumento. Y ya hay políticos, ya hay hombres que están diciendo y han dicho que ante todo esto que está sucediendo necesitamos a alguien que traiga paz en este mundo. Uno dijo, venga de Dios o venga del diablo, pero hace falta. Aleluya. Porque el que está en tinieblas no sabe y habla lo loco. Y está profetizando, porque no va a venir de Dios, va a venir del diablo. Claro, Dios lo va a permitir. Y nos lo advierte aquí en la palabra. Entonces al final, ¿qué es lo que hay en el misterio de la piedad? Bueno, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a ir en aumento al máximo el engaño del diablo? Bueno, porque él va a imitar a la trilogía. Él, el anticristo y el falso profeta. Cristo dio una señal que era la que teníamos que creer cuando le pidieron señal y él dijo no. La señal que se le va a dar a ustedes es la señal de quién? De Jonás el profeta. Estaba hablando de la muerte y resurrección de él. Cristo murió y resucitó. Pero cuando usted lee Apocalipsis 13, a la bestia se le dio una herida de ¿qué? De muerte. Pero ¿quién la revivió? Ahí está tipificando que Satanás le dio vida a esta bestia que había muerto. Y el falso profeta hará señales para engañar a la gente que hará caer el fuego del cielo. Y dice, y muchos, además de los que hay, y muchos serán engañados porque se dejan llevar, se han dejado llevar por lo que ven y no han sabido discernir en el espíritu
como nos aconseja Juan, que debemos de discernir los espíritus si son de Dios o vienen del diablo. Amén. Y atención, porque es que muchos hablan del anticristo como persona que se va a manifestar, y eso es verdad, pero el mismo Juan dice que el espíritu del anticristo está en acción. Esto hay que estarlo repitiendo porque estamos en los últimos tiempos finales. Tiempos finales. O sea, mire, usted sabe que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y la palabra santidad, o santos como nos llama la Biblia, es que somos apartados. Amén. Apartados para Dios. Y aquí en el libro de Génesis, aunque no aparece la palabra santidad, sí aparece lo que en realidad es santidad para Dios, que es separación. ¿Y qué fue formado el hombre? El polvo de la tierra. Recuerden que Dios creó al hombre en el ámbito espiritual, pero cuando lo trajo al ámbito terrenal, a él le dio forma. Y él lo que cogió fue polvo de la tierra para darle forma. Amén. Yo los creé, los formé y los hice, dice a través del profeta Isaías. De la tierra. Ahora, cuando Dios comenzó a crear el orden de creación, aquí dice, en el verso 9 del capítulo 1, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Vamos a seguir leyendo. Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día que tercero. Ahora, lo que yo quiero que veamos es lo siguiente. Si el mar tipifica al mundo, ¿de dónde es que Dios saca la tierra? Del mar, de las aguas. Pero cuando Dios le fue a dar forma al hombre, ¿qué fue lo que él usó? El polvo de la tierra. ¿Dónde estábamos nosotros antes de convertirnos? En el mundo. Es lo mismo que si estábamos dentro del mal, en ese peligro. ¿Ok? De ahí Dios nos llama por medio del Evangelio, según Colosenses 1:3, nos trasladó. Amén. De ahí y nos plantó en el reino de su amado Hijo. Ahí está la separación. Ahí está la santidad que Dios habla, que debemos de entender y practicar.
¿Qué fue lo que dijo Cristo en Juan 17 cuando estaba orando? Padre, los que tú me diste eran del mundo, pero tú me los diste. Después que me los diste, en otras palabras, aunque están en el mundo, dejaron de ser del mundo. Amén. ¿Estoy explicando o no? Amén. No, pues, el domingo volvemos con lo mismo. Pero esto hay que entenderlo, hermano. Esto hay que entenderlo. Sí. Entonces pregúntele a Dios y busque, estudie qué es el mundo, del cual Dios nos sacó de ahí. Mire a ver si ahí el mundo no tiene su cultura, su forma de hablar, su forma de creer, su forma de manifestarse el ser humano. ¿Por qué hay mujeres que están luchando para que no se ponga la ley de que la mujer, a menos que no sea un caso de necesidad, no pueda abortar? ¿Qué es lo que dicen las que se oponen a ello? En mi cuerpo mando yo. Bueno, y yo las entiendo, pero una mujer que se ha convertido de verdad a Cristo tiene que decir: en mi cuerpo manda Cristo. Amén. No el pastor, No. no el político, No. no mi marido. No. En mi cuerpo manda Cristo porque Él me compró. Amén. Aleluya. Esto también va para los varones. Amén. Para los varones. Pero como ellos están en tinieblas, pero uno entiende eso. Por eso es que cuando vaya la oportunidad, pero entonces ¿qué pasa? Hay unos espacios en la radio, en la televisión, que pastores han tenido y tienen la oportunidad, y lo menos que hablan es del plan y propósito de Dios. Saben más de política que de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay una mezcla. Y si usted lee con cuidado Apocalipsis 17 y 18, ahí lo que hay es una mezcla de religión con política, y ambas van a ser destruidas. ¿Y cuál es la voz de Dios en el capítulo 18? Sal de en medio de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De Babilonia, Babel, que lo que significa es confusión. Confusión. Si nosotros nos paramos frente al mar, vuelvo a repetir esto, y logramos ver a lo lejos hasta donde alcance nuestra vista, vamos a ver que mientras más profundidad hay en el mar, más grande es el peligro. Y nosotros tenemos que entender la razón por la cual la Biblia nos exhorta a que no amemos ni imitemos al mundo. Porque si usted se para en la orilla del mar, usted va a ver el peligro. Pero si usted se monta en un jet ski, si esto es lo mismo, fíjate, y busca mar adentro, usted está cogiendo peligro. Amén. Usted, o si soy yo el que voy en el jet ski, estoy cogiendo peligro. ¿Y por qué la palabra de Dios, que no cambia? Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, dice Hebreos 13:8. Amén. Pero ¿por qué hoy
no está sucediendo en la llamada iglesia lo que se supone que esté sucediendo. ¿Por qué? Tiene que haber una razón. ¿Cómo fue que empezaron a vivir los primeros creyentes? Donde ellos vivían con lo necesario. Se dieron cuenta que tener de más mientras que a otro le faltaba, esa no era la voluntad de Dios. Y por eso comenzaron a vivir el amor práctico, el amor de Dios que fue derramado y ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor, dice Juan, que tiene que ser perfeccionado. O sea, perfeccionado es llegar a la madurez. Pero si yo no tengo el amor de Dios activado en mí, donde yo lo que pienso es en mí, guardar para mí y todo para mí, y las cosas que está ofreciendo al mundo, que está dentro de la mente y el corazón de muchos creyentes, de muchos concilios, de muchos líderes, pastores, evangelistas, se está cumpliendo lo que dijo Cristo. Marcos 4 y verso 19. Que la palabra ha sido sembrada, pero ha tenido problemas para crecer. ¿Por qué? Porque no hay raíces, no hay raíces. ¿Pero por qué? Porque los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, amén, las codicias de otras cosas, han entrado y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Qué fue lo que pasó en Génesis 3 en el tercer día? Cuando Dios separó a la tierra del mundo, la tierra comenzó ¿a qué? A producir. A producir. Amén. ¿Qué hizo la iglesia cuando fue apartada del mundo al principio? Por la muerte y resurrección de Cristo el tercer día, comenzó a producir frutos de justicia. Pero poco a poco el enemigo trató hasta que se metió dentro de la iglesia. Y por eso estamos viviendo un tiempo en que Dios está llamando a los vencedores. Hay muchas cosas que tenemos que vencer de nosotros. Amén. Abraham tuvo que sacrificar a su hijo, aunque no lo sacrificó para Dios, lo tomó como un hecho consumado. Porque obedeció a Dios, le creyó a Dios. Y nosotros tenemos que examinarnos qué es lo que yo tengo que sacrificar. Uno de ellos es el tiempo. Porque yo quiero controlar el tiempo, no que el tiempo de Dios me controle a mí. Ahí tenemos que entrar en el tema de la mayordomía. De la mayordomía. Amén. Alaba mi alma al Señor. ¿Para qué yo quiero 10 pares de zapatos si lo que tengo son 2 pies? Amén. Pero me gusta mirar la fecha que se dice eso. Ese ejemplo ahí nada más. Pero siga buscando. Es lo que usted tiene de más. Ahora, ¿qué pasa? Hoy, como todo se ha cambiado, pues yo sé lo que dijo Cristo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y antes los primeros creyentes, ellos veían que le entregaban las cosas, el dinero a los apóstoles, lo vendido.
cantidad, por lo que fue vendida las propiedades, pero ellos veían que los apóstoles no se quedaban con ellas, sino que las repartían. ¿Eso se está dando hoy? No. Cuando una congregación en un barrio se quiere unir a un concilio, ¿qué es lo que le piden? Primero, ¿tienes escritura de eso? Tienes que entregarlo. Y se le advierte que del diezmo que él tiene que pedir a la iglesia, tiene que mandar el diezmo para allá. ¿Para quién? Para esta gente que está allí con... ¿Tú sabes? Como esto se está dando lo que dijo Pedro, muchos harían mercadería de ustedes, ya negocio. Cuando el Señor mandó a la iglesia a que pusiera el negocio como una academia, una piscina, un sitio de retiro para cobrar cuando alguien lo necesite, pero eso se está dando, ¿o no? Entonces, hermano, esto puede parecer que es que yo estoy criticando. Pero es que la enseñanza que nos da el Señor en la Biblia es diferente a lo que se está viviendo, a lo que se está predicando. Amén. El Evangelio de la prosperidad. Amén. El Evangelio de la confesión positiva. El Evangelio del sueño. ¿Qué sueño tú tienes? Sigue enseñando y recíbelo porque Dios lo tiene. Y todos esos profetas son falsos porque te buscan y te llevan a mirar para abajo, a buscar para abajo, no para arriba. El que busca para arriba y enseña lo de arriba, lo que te enseña es tienes que renunciar a lo de abajo. Amén. Tienes una buena casa, disfruta, pero acuérdate que esa no se va. Ten cuidado con la casa que no se convierte en un ídolo. Tienes un buen carro, disfrútalo, pero acuérdate que eso se queda, no hagas como la mujer de Lot, después ve, se convirtió en una mujer de sal, una estatua de sal. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No se puede servir a dos señores. Entonces, ¿cuál es el tesoro de nosotros? El tesoro de nosotros es Cristo. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre y por medio de su Espíritu habita en nuestro Espíritu. Por eso es que hay que buscar de arriba. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Y no pongas la mirada en las cosas de abajo. Eso está claro, eso no es crítica. Esta es la realidad. Amén. Y yo tengo que ir con la realidad en contra de lo que no es la verdad, del engaño de Satanás. Pablo dice que estamos llamados a no participar de las obras infructuosas del mundo, pero estamos llamados a denunciarlas. Amén. A denunciarlas. Y si tienes miedo, pues no vas a poder comprar un perro porque la Biblia dice fuera los perros. O sea, esto hay que dar de frente uno, el frente uno. Cuando le toque a uno hablar, hablar sin miedo, pero asegurándonos que estamos ministrando la verdad. Amén. Ni añadiéndole, ni quitándole. Estudien esa palabra, Génesis 1. Cuando Dios comenzó a separar, como dije al principio, ahí no aparece la palabra santidad. Pero lo que Dios está haciendo, Dios está separando. Ese es el significado de la palabra santidad. Separar. Separar. Y al tercer día, cuando Dios separó la tierra, el mar que es el mundo, y la tierra que somos nosotros, comenzó la tierra ¿qué? A producir. Cristo dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo.
Pero si cae tierra muere, resucita, entonces va a llevar mucho fruto. Pero el fruto que tenemos que dar tiene que ser cónsono con el carácter de Cristo. Cristo manifestando su carácter en cada uno de nosotros. Pero este corazón, que es el terreno donde Él quiere sembrarse, no puede haber otra semilla junto con la semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Este terreno tiene que estar libre, limpio para esa semilla nada más. Amén. Que el amor de Dios que ha sido derramado no lo manifestemos los domingos. Hermano, Dios le bendiga. Qué bueno verte, qué bueno. Y dejarlo ahí. Estaba hablando con una hermana la semana pasada. ¿Por qué hubo en Toalta? Aunque esas son glorias pasadas, pero hay que mencionarlas. ¿Por qué hubo un mover de Dios? No fue porque habían buenos predicadores elocuentes. No. Es que la iglesia, con sus líderes, comenzó a vivir el amor práctico. Y eso, había vida. Y eso Dios lo respaldó. Esto es lo mío. Esto es, así tiene que ser. Porque fue por amor que Dios dio a su Hijo. Fue por amor que Cristo se entregó. Ahora Él quiere que nos amemos los unos a los otros. A veces yo pienso, mire, yo no sé si antes de la predicación o después, vamos a coger 10 o 15 minutos cada uno. ¿Cuánto tiempo llevaba Juan que no veía a Javier Rosa? 7 días. Usted que hacemos un ratito y vamos a hablar, pero no de lo que va a pasar en las elecciones. Hablar de la palabra que Dios nos ha dado hoy mismo aquí. Amén. Claro que usted cree de esta palabra, hay duda o qué sé yo qué, pero aquí todo el mundo me parece, o nadie está entendiendo o todos entienden. Porque nadie dice nada. Señor Jesús. Ahora va a mirarnos, Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la palabra? Amén. Amén. Esa palabra ha sido riquísima. Gloria a Dios por eso. A los hermanos que están en sintonía por medio del video, un abrazo a la distancia. Amén. Cristo les ama, nosotros también. Que la paz de Dios sea con todos. Amén. Gloria. Gloria a Jesús. Señor Jesús.